Buenas tardes. Está oscureciendo temprano ahora. Pueden abrir la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 42 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura y también estamos hablando de... Buenas tardes. Y también estamos hablando de el discipulado, cómo nosotros debemos discipular a las personas. Pero vamos a ver a Jesús. Acuérdense que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y entonces dice que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Así que la gente buscaba a Jesús. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Así que había muchas sinagogas en Galilea y él recorría todos los lugares predicando el Evangelio del reino del cielo. ¿Sabe? Una de las cosas que me sorprende de Jesús, que él constantemente estaba trabajando para el reino de Dios. Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y nunca cesó él en su tiempo de enseñar, de preparar, de discipular, de formar, de capacitar personas. Usted no se olvide que junto con los 12 discípulos habían muchos discípulos más. ¿Se acuerdan que él manda de 2 en 2 y eran 70? Es decir, que había muchos discípulos que seguían a Jesús. Y a todos esos él les enseñó. Sin embargo, él escogió a 12, pero había mucha cantidad de discípulos ahí. Tanto es así que cuando Jesús se va, habían 120 discípulos que estaban allí en el aposento alto. Y comisionó a estos 12, los preparó, los capacitó, los formó. 3 años y medio les llevó. ¿Y qué hacía con los discípulos? Iban los discípulos junto con él a todos los lados donde él iba y les enseñaba. Así que los discípulos aprendieron junto con Jesús todo el Evangelio. Usted sabe que en un momento los discípulos son encarcelados por predicar el Evangelio. Y cuando se juntan los religiosos para preguntarle por qué ellos predicaban en ese nombre, porque ellos habían orado por un hombre que estaba enfrente al templo de la hermosa que pedía. Y Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Luego los discípulos fueron encarcelados porque el testimonio de ese hombre que había sido paralítico toda su vida y ahora por causa del nombre de Jesús ese paralítico se había parado, era un testimonio evidente del poder de Dios que había sido dado a los discípulos. Y los llevaban a interrogar y le prohibían que ellos prediquen en ese nombre.
Y es tremendo ver que ellos dicen, juzguen ustedes si es bueno hacerle caso a ustedes o a Dios. Entonces, uno ve que los discípulos de Jesucristo aprendieron con Él a su lado 3 años y medio, para después ellos encargarse de anunciar la buena nueva de salvación que es en Cristo al mundo entero. Pero empezó allí con Jesús. Y él dice la Escritura que es necesario que en otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Es decir, que Jesús estaba constantemente predicando y formando a las personas. Hace un tiempo atrás había terminado un día domingo el culto dominical y me había ido a mi casa. Y me llama un hermano y me dice, pastor, puede venir porque hay una persona acá que quiere aceptar a Jesús como Salvador. Quiere que usted le predique. Y yo estaba en mi casa y había trabajado toda la semana y estaba muy cansado. Y la verdad, sinceramente, que yo no tenía ganas de ir ahí. Pero me levanto quejándome y voy. Yo estaba durmiendo mi siesta cuando me llaman y me levanto y me voy. Y cuando voy y le predico, Dios hizo un milagro tremendo en ese lugar. Pero no me quiero enfocar en el milagro, quiero enfocarme en que mi Padre trabaja y yo trabajo también. Que es lo que dijo Jesucristo. Y en un momento me vino a la mente ese versículo. Y cuando llego a mi casa, le pido perdón a Dios, porque yo hice la voluntad de Dios, pero de mala gana, no de buena gana. ¿Sabe lo que dice el apóstol San Pablo? La comisión me ha sido encomendada. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y Dios me encomendó esto, y esto es mi trabajo, y yo lo tengo que hacer. Y tengo que salir a ganar las almas para Cristo, y tengo que llevar el testimonio de Jesucristo a la persona. Y espero hacerlo de buena gana, porque recompensa tendré si lo hago de buena gana. Porque no estoy trabajando para los hombres, sino para Dios. Y lo que hago es para Dios. Porque recompensa tendré de Dios un día si yo trabajo por amor a esa persona. Así que cuando llego a mi casa me entro a mi habitación y le digo, Padre, perdóname. Si habrá que aprender uno todavía, y todavía con mi edad el Señor me tiene que regañar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Dios nos llama para ser testigos de Jesucristo, dice la Biblia que Él nos llamó conforme Él nos llamó para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todos fuimos comisionados para predicar el Evangelio. Y yo pensaba hoy, mientras estaba trabajando en la multiplicación de la iglesia, de cómo una iglesia crece, es porque hay hermanos que predican la palabra y que a su vez discipulan. Porque esto es lo que hizo Jesús, discipular a los 12 y a los demás que estaban ahí con él. Y después el Evangelio se divulgó por todo el mundo. ¿Se acuerdan que yo les hablé acerca de Esteban el otro día? Que Esteban fue el primer mártir, y por causa de Esteban se fueron los discípulos y se esparcieron por el mundo
conocido en aquella época, y por todos lados donde iban predicaban el Evangelio. Y Jesús le había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó con los discípulos que se quedaron en Jerusalén? Hasta que vino una persecución a la iglesia y fue muerto Esteban, y por esa causa empezaron a encarcelar a todos los discípulos de Jesús, y eso hizo que se fueran esparcidos los cristianos, y cada uno se fue para otro país y se fueron, y allá anunciaban el Evangelio y predicaban la palabra. Y nosotros vemos que la multiplicación de la iglesia es cuando la iglesia, los hermanos, entienden que la única forma de haber un avivamiento en un país o en una nación es que la iglesia se ponga a predicar, a anunciar el Evangelio del Reino del Cielo. Primero lo discipulamos, luego esa persona sale a predicar. Y si en una iglesia hay 10 personas y esas 10 discipulan a 10 más en un año, en la iglesia va a haber 20 personas y va a empezar la multiplicación. Y si esa persona discipula a otra persona para discipular a otra persona, cuando quieras acordar, en poco tiempo la iglesia se multiplica. Y el Señor dice que es como la levadura, el reino del cielo, que crece. Y así es. Y a veces uno se pregunta: ¿por qué la iglesia es tan pequeña? Es tan pequeña porque no ha salido a hacer lo que Dios le pidió: discípulos a las naciones. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Entonces, cuando tú sales a predicar, tú vas con un propósito, eres una persona que tiene un propósito, y vas con un propósito: ganar un alma para Cristo. Luego viene el discipulado. Primero está el anhelo y deseo de ir a ganar esa alma para Cristo, y después viene el discipulado, pero primero está ese deseo en tu corazón, el amor que tú tienes por esa persona, porque tú sabes que si tú no las alcanzas para Cristo, ellos se van al infierno, a una eternidad sin Jesús. Tú lo sabes, porque se te ha enseñado. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia actual? Es que en la iglesia primitiva ellos salían y se expandían. Nosotros nos quedamos en nuestra iglesia esperando que las almas vengan. Como hay un versículo en la Biblia que Dios iba agregando los que iban a ser salvos, esperamos que vengan. Pero la forma de trabajar es, para que el reino del cielo crezca, es salir y hacer discípulos de las naciones. Esa es la fórmula bíblica. Es ir y hacer discípulos de las naciones. Entonces, tú cuando vas a ser discípulo de las naciones, tú vas a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino del cielo. Y se cubre en multitud de pecados esa persona que se arrepiente. Imagínate que los ángeles en el cielo, Dios el Padre, Dios el Hijo, están expectantes para que tú abras tu boca y le hables acerca de Dios. Y la Biblia dice que si tú le negares delante de los hombres, Él te negará delante del Padre y de los ángeles que están en el cielo. Y yo
he tomado ese desafío en estos tiempos y tengo mucha familia que estoy yendo a visitar. Y usted me pregunta si vale la pena todo el esfuerzo. Y para esto yo fui llamado, para esto nací y para esto fui llamado. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía esculpida mi vida. Y para mí es un privilegio, es un honor servir a Dios. Pero la satisfacción está en ver cómo esa persona acepta a Jesús como Salvador y Señor. Y cómo esa persona, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y uno está viendo ahí. Y uno sabe que ha rescatado un alma del infierno. Uno sabe que ha rescatado una familia del infierno. Y ese es el primer y más grande bendición que puede haber, el ver que esa persona es salva. Luego viene el discipulado, la formación de esa persona para que esa persona también salga a ser discípulos y capacitarlo, formarlo para que ellos también vayan y hagan discípulos, pero hacerle el seguimiento. Y me he encontrado en este tiempo que estoy saliendo a evangelizar. Quería salir un poco de adentro de la iglesia para hacer lo que hacía cuando hace unos años, que andaba evangelizando por todo lado. Y ver el resultado de la obra de Dios en la vida de las personas. Y saben que para esto hay que tener mucha paciencia. Porque esperar a recoger el fruto de lo que se siembra lleva tiempo. Y a veces usted empieza primero en esa casa donde usted va a predicar, llevándole el mensaje de salvación. Luego viene el discipulado, donde esa persona se va a ir formando y capacitando hasta alcanzar la plenitud de Cristo, la madurez espiritual. Eso lleva más tiempo. Pero lo bueno de esto es que uno tiene un propósito en la vida, que uno no está de pasada por acá. De más estaría decirle que yo tengo un trabajo, ustedes lo saben, y yo trabajo en un trabajo secular. Pero esa no es mi pasión. Mi trabajo secular no me da felicidad. ¿Sabe lo que me da felicidad? Es predicar la palabra, me da gozo, me produce felicidad. El trabajo secular me da cosas materiales. Me ayuda para vivir. Pero ¿sabe lo que es levantarse todos los días para ir a trabajar sin gozo? Porque el gozo tengo cuando voy a trabajar para Dios y ganar las almas para Cristo, eso me produce gozo. Lo demás, yo llego a casa a veces, después de una jornada agitada, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, como hoy, llegué a casa, terminé, me bajé la mercadería que había salido a vender, bajé todo lo que tenía y salí corriendo para acá, ni comí ahí en todo el día, porque tenía que venir a la casa de Dios. Pero esto... Agarra aquí el micrófono ya. ¿Me alcanza el número 3? Debe ser uno, aquel. El otro. Hola. Y
Y usted sabe que tuve la oportunidad de ir a visitar a una joven con su familia. Esta joven había perdido un niño, un embarazo. Y ya hacía tiempo que había perdido el embarazo. Pero ella jamás pudo ser feliz. Ahora cuando yo voy a la casa, porque la mamá me llamó, yo fui enseguida, porque sabía que había un alma con necesidad y había una persona que tenía necesidad y era necesario tener un encuentro con Dios. Entonces voy a ver esta familia y me encuentro con esta joven que había pasado por depresión y por muchas cosas que le pasan a la mujer después de haber perdido a su bebé. Yo digo, uno tiene que aprender empatía, tiene que aprender a ponerse en los pies de los demás, pero qué difícil es ponerse en los pies de una persona que tuvo su bebé en su vientre y era el anhelo, el deseo de ella. Todo su cuerpo se había preparado para amamantar a esa criatura, todo su cuerpo estaba preparado para tener esa vida, y ella pierde esa criatura. Y entonces, mientras ella me hablaba, yo veía sus lágrimas caer por su rostro. Y yo pude llevarle una palabra de consuelo, una palabra de amor de Dios por ella. Y le pude hablar también de que está escrito en la Biblia: dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino del cielo. Y sabemos que las criaturas se parten del Señor. Y yo le llevé esta palabra de consuelo, pero a su vez hablé de Jesús a su vida. Y yo creo que el impacto que tuvo mi presencia en aquel lugar, no mi presencia, sino la presencia de Jesús, pero el haber ido a aquel lugar, afectó la vida de esa joven. Porque luego oré por ella y le pedí a Dios consuelo. Y ella queda dormida y ve una visión. Y en la visión ve que ella tenía un niño en los brazos. Porque ella se veía que iba a quedar embarazada de nuevo, que iba a tener otra criatura. Y Dios le habló a su corazón a través de una visión. Y ella sintió el consuelo de Dios. Porque Dios hizo que ella se durmiera, y en el periodo de tiempo que estuvo dormida, o que estuvo ahí, ella tuvo este encuentro con Dios en una visión, y el Señor le mostraba esto. Y yo decía, bueno, ¿y cómo era? ¿Parecido al padre o parecía a la madre? ¿Cómo era? Y ella se reía. Y dígame si Dios no le dio esperanza. Amén. Y le quitó todo su dolor, Gloria a Dios, aleluya. porque así es Dios. Sin embargo, a veces nosotros pensamos que nuestro trabajo para el Señor es poquito o es en vano. Y no es en vano. Porque estamos trabajando para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Y la satisfacción mía es haber visto que ella puso toda la confianza en el Señor. Y de alguna manera se le impartió fe en su corazón. La fe de ella más mi fe junta tuvo resultado. Amén. Y cuando yo salí de aquella casa después de haber estado con ellos, y me venía en la camioneta por la carretera, porque yo me tuve que ir 45 minutos
hacia esa casa, para llegar a la casa, en la carretera. Empecé a cantar, pero tenía una voz de soprano, que era impresionante. Yo decía, me están escuchando todos los autos que están alrededor mío, porque yo paraba en los semáforos y seguía cantando. Y había Gloria a Dios. gozo en mi corazón. Había gozo en mi corazón. Y me vine los 45 minutos de regreso cantando y alabando al Señor y dándole gloria y honra al que vive y reina para siempre. Fue allá. Allá. Y entonces le dije al Señor, pero para lo mejor me salían melodías nuevas que nunca había escuchado, cánticos nuevos, El Espíritu está. porque el Señor Gloria a Dios. tomó mi boca Amén. y me ponía cánticos nuevos, y el Señor dice que Él da cánticos, Amén. y yo sentía todo mi ser lleno, rebosante. Gloria a Dios. Sentía que estaba lleno mi copa. Yo creo que manejé todo el tiempo sin darme cuenta si había un auto adelante, atrás, al costado. Cuando quise acordar, llegué a mi casa. Yo creo que a mis hijos, cuando entré en mi casa, mi señora habrá visto el resplandor de mi rostro al ver el gozo en mi corazón. Gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera quedado en mi casa? Hubiera perdido el tiempo mirando quién sabe qué cosa en la televisión, acá sabe qué cosa, conversar de qué vanidad, perdiendo el tiempo. Pero cuando ocupé mi tiempo en cosas que realmente son de bendición, e impartiendo bendición a otro, Dios impartiendo bendición a través de mí, me doy cuenta que cuando tú haces algo para los demás, te olvidas de lo tuyo, de tus cosas. Amén. Porque uno también tiene cargas, ¿no? Uno también tiene luchas. Uno también tiene problemas. No es que uno va a la casa de esa persona y es infalible, ¿no? Uno va a la casa de esa persona, pero va también a veces pasando por un día peleando cuerpo a cuerpo con el enemigo. Sin embargo, cuando uno va y empieza a hacer la obra de Dios, se olvida de todo y hasta se quita todas esas cosas, esas batallas espirituales que tuviste en el correr del día. Porque todos los días el enemigo se levanta por un lado o por el otro, ¿no? Y yo a veces voy manejando y veo que van de adelante y van de atrás, van del costado, y que va tocándome bocina atrás. ¿Y qué quiere que haga? Si va, el que va adelante va ahí, no tengo un autovolador. Y después me sigue, me para en el semáforo, se para este dentro del lado, me grita, ¡vaya! Y yo lo miro y digo, así está el mundo. Amén. Y a veces vos te querés bajar de la cruz, ¿no? Y el Señor te dice, no te bajes de la cruz. Amén. ¿A usted le pasa a Pablo eso medio seguido? Hoy justamente hoy me pasó eso. Resulta que estaba un semáforo, hay que decir que hay tanto vehículo ahora en la calle que se arman embotellamiento en todos los lugares donde hay semáforos en las calles principales. Y hoy era una locura. Y yo me paro y había 3 filas de autos que estaban desde el semáforo de allá hasta el semáforo de acá, estaba lleno. Y el que estaba atrás mío estaba en el medio de la calle porque se le había cambiado el semáforo, pero yo estaba acá y no podía moverme acá. Y me tocaba bocina, y me tocaba y yo le digo, pero hay 200 autos delante mío.
¿Qué querés que haga, no? Pensaba yo. Y después, de alguna manera cambió el semáforo y arrancamos todo, y yo miraba por el espejo retrovisor, digo, se va a bajar en algún lado y me va a decir de todo, pero la culpa no era mía, el tema era que... Y así está el mundo. Sí. Y yo... Que todos quieren que llegue rápido. Todos quieren llegar rápido, todos salen tarde a trabajar, o todos quieren llegar rápido, o todos andan con ansiedad, andan con preocupación, andan locos, y si le llega a bajar la ventana y le dice que qué, ya está, se armó la tole. Entonces yo le puse vidrios negros, ¿viste? No me ven para adentro. Y yo le hago así, la señal de la cruz le hago así. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios.